un tema de Estado. Entendemos nosotros que es uno de los principales problemas que tiene el Uruguay, si no el principal, porque estamos hablando de la salud y estamos hablando de la economía. Y lo que hay que hacer es actuar, no hacer más diagnóstico, ni comisiones, ni nada. Hay que actuar, y es lo que no se ha hecho. Hay un problema grave que no empieza hoy, ¿verdad? Es un problema que viene de lejos, que afortunadamente ahora tomó estado público y por eso ha generado preocupación, digamos, y intención al menos en el discurso de corregirlo. Pero el problema que hay es un exceso de fósforo y nitrógeno fruto de diversas fuentes, ¿verdad? Que van desde fuentes domiciliarias, emprendimientos diversos como por ejemplo frigoríficos, feedlot, ese tipo de cosas, los tambos también, que bueno, el lavado de los tambos genera grandes volúmenes de materia orgánica, y a eso se le ha agregado, digamos, una especie de explosión de la agricultura, una agricultura altamente tecnificada, con altas dosis de fertilizantes fundamentalmente, también con algunos pesticidas que no debieran estar en el agua, y eso, bueno, ha generado la actual situación, ¿verdad? El Ministerio de Defensa, como piensa en vulnerabilidades permanentemente, tiene que hacerlo, es su tarea, dijo que una de las más grandes vulnerabilidades que tenía Uruguay era que pasara algo en Aguas Corrientes, el pueblito, porque de ahí se le daba el agua potable a toda el área metropolitana, que es más de la mitad de la población de Uruguay, y que es la que hace funcionar además todo el sistema de saneamiento. Si llegara a pasar un día algo ahí, las consecuencias serían de las más graves que Uruguay puede pensar que pueda tener. En algún momento se habló, me parece razonable, que el Ministerio de Defensa se haga cargo de la fiscalización de ese tipo de cosas, pero en los hechos aparentemente no hubo voluntad política para que efectivamente poner al Ministerio de Defensa a controlar ese tipo de aberraciones que se están generando en el río Santa Lucía, y yo diría, el río Santa Lucía es el más visible, el más notorio, pero esto debe estar ocurriendo en todo el país sin lugar a dudas. Bueno, cuando dije lo de las algas, después, bueno, lo mismo, ¿no? ¿Quién soy yo para...? Me fueron a visitar en forma amenazante a mi despacho. Algunos, a ver qué era lo que andaba diciendo yo. ¿Y quién era yo para hablar del agua potable? Como si del agua potable solo pudiera hablar la OCE y sus ingenieros, ¿no? Acá hay una grave responsabilidad profesional, ¿no? Y el ministro Huidobro en realidad fue considerado por científicos como la única autoridad en su momento que prestó atención al tema. Por eso este último comentario en este informe que fuera realizado por la producción de Cámara Testigo para este canal. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Por un lado, Fernando García Prechak, ingeniero agrónomo, especialista en suelos y aguas. Gracias por estar aquí. Y Daoiz Uriarte, ex vicepresidente de OCE. Gracias a ambos. ¿Será finalmente una cuestión que tiene que ver solo con este cambio de la matriz productiva, de la agricultura, el eminente o no riesgo del agua potable en nuestro país, en la cuenca del Santa Lucía? ¿Qué pasa con los vertederos, con los residuos industriales de las empresas y hasta de la propia OCE? Porque para hacer potable el agua también tienen que utilizar químicos, o sea que los propios vertederos de la propia OCE también contaminan. ¿Cuáles son los niveles aceptables? ¿Cuándo estamos pasados? ¿Y cuándo nos enteramos nosotros, población, cuando estamos pasados? ¿Cuando hay mal olor? ¿Cuando aparece algún informe periodístico de investigación que nos pone en alerta? La ley de acceso a la información pública también hace públicos los informes o los estudios, por ejemplo, de la URSEA, que es la unidad regularizadora de los servicios de energía y agua. Muchas preguntas para un tema que, si lo abordamos livianamente, es un poco alarmante de más. Entonces vamos a intentar bajarlo a tierra con los datos con que se pueden contar. Vamos con la segunda parte del informe de Cámara Testigo. El
el tema del agua potable es un tema de debate mundial permanentemente y sí, se escuchan muchas voces, no solamente acá en Uruguay, sino en el mundo. El tema del agua es un tema de debate, como decíamos. Nosotros tenemos la obligación de transformar el agua del río en agua potable, independientemente de la calidad del agua del río. Es decir, no es lo mismo los ríos hace 50 años, hace 100 años, que ahora. Pero OCE va desarrollando sus actividades y su tecnología, digamos, ayornándola, de modo de ir acompasando esos cambios en la calidad de las aguas brutas, de modo de lograr agua potable. Nosotros tenemos nuestro sistema de control de calidad, tenemos un laboratorio recientemente remodelado en este mismo edificio y tenemos 10 laboratorios regionales que son nuevos en todo el país, que analizamos aproximadamente unas 50.000 muestras por año de calidad de agua, además del análisis que hacemos en los centros de producción mismos, porque cada centro de producción, o sea, cada usina, tiene su propio laboratorio. La URSEA nos controla y los índices de calidad que tiene Uruguay son comparables con índices de calidad a nivel mundial, de los mejores a nivel mundial. El agua de OCE es potable, ¿no? Seamos claros. Y yo siempre digo también, pero yo no la tomo, porque cumple con ciertos requisitos que se establecen por norma para que el agua sea potable. Tiene que tener menos de tantas partes por 10 millones o por lo que sea de tal producto, de tal otro, no sé qué. Bien, cada uno de esos posiblemente a esa dosis no haga mal. Ahora, el cóctel total de la suma de todos, yo no me lo tomo, ¿verdad? El agua en Uruguay es potable, pero no me la tomo. ¿Usted toma agua de la canilla? Por supuesto, sí. Nunca he dejado de tomar agua de la canilla. Y además, conozco desde adentro, así que yo no tengo ninguna duda de la calidad de agua de OCE. Que más allá de que pueda haber tenido algún episodio puntual, como lo tuvo con el tema de olores o con el tema de agua turbia, inclusive en los primeros años por allá, por el 2005-2006, en realidad fueron fenómenos aislados. Es decir, la calidad del agua en el Uruguay no solo es reconocida a nivel nacional, es reconocida a nivel internacional. Que tengamos problemas, como bien lo decía el ingeniero Ríos, es decir, la función de OCE es potabilizar el agua del río. Si el agua del río empieza a complejizarse, bueno, OCE tiene elementos técnicos, lo que hay que preguntarse es si hacia el futuro, y si no cuidamos las aguas originales, hasta dónde los elementos técnicos nos van a poder permitir potabilizar el agua, no importa la calidad que ella tenga. Y yo lo compararía con, uno dice, bueno, crece el agua, entonces subo el muro, crece el agua, subo el muro, bueno, el riesgo que tengo es que algún día no pueda subir el muro, ¿verdad? Bueno, eso es lo que uno tiene que pensar hacia el futuro. Yo diría, a mí no me asustan los próximos 10, 15, 20 años. Me asusta, sí, que son generaciones para adelante. Si no cuidamos la calidad del río, puede ser que algún día tengamos el problema de que no hay elementos técnicos suficientes para garantizar la potabilidad del agua. Y esto es una experiencia que yo tuve la oportunidad de ver lo que ocurrió en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York llegó un momento que, con consecuencias parecidas a las que hoy tiene el río Santa Lucía, inclusive los lagos empezaron a tener comprometida la calidad del agua. Y el estado de Nueva York en ese momento se planteó mejorar los niveles de potabilización y les implicaba una inversión de 4 billones de dólares, como decían los norteamericanos. Y en realidad hicieron todo un plan para la cuenca del río, partiendo desde los lagos, que implicaba forestación en ambas márgenes, créditos especiales para tratamiento de los efluentes, y esto se hizo acordado con los productores rurales que estaban en la zona. Con un sistema muy norteamericano, ¿no? Pero con una firma de compromisos, hipotecas recíprocas inclusive, pero con 800 millones de dólares lograron mejorar la calidad. Por supuesto, esto es lo que yo diría que creo que es lo que va a haber que instrumentar en el Uruguay en el futuro, que son políticas activas en materia de medio ambiente. Es decir, el Estado otorga créditos especiales, hoy ya se hace directamente a través del Banco de la República, pero digo,
Creo que esa es la esencia para que los productores, no es que dejen de producir, sino que tengan los elementos para asegurar esa calidad, y que además el Estado, por ejemplo, si yo dice, mire, usted tiene que, toda la franja costera la tiene que plantar con determinada forestación y yo se la voy a comprar, o le voy a pagar por el hecho de... O a determinada distancia, ¿no? De lo que es por supuesto, ser una especie de filtro, por supuesto sí, que acá pero a ver, tenemos un especialista que sabe mucho más que vamos yo, a preguntarle al ingeniero agrónomo, las dificultades hoy que presenta el río Santa Lucía, que para algunos no es un tema de preocupación para hoy, sino para dentro de no sé cuántos años, y para otros desde hace rato que es un tema de preocupación, la responsabilidad está en los productores agrónomos, agropecuarios. Según la información disponible, que es la que generó la Dinama, que se viene preocupando por este asunto desde hace tiempo y tuvo el apoyo de la cooperación japonesa, y que son los mejores datos de monitoreo que dispone el país en ese río y sus afluentes, estiman que el 80% de la contaminación con fósforo, que es la contaminación del río Santa Lucía, y de demanda biológica de oxígeno, o sea, que está asociada al fósforo también, se debe a actividades agropecuarias, fuentes difusas dispersas. Hoy lo que predomina en esa cuenca es la lechería, pero la represa de Canelón Grande se cerró en 1956, en el momento en que Uruguay tenía 1.600.000 hectáreas de agricultura, y en esta cuenca, a diferencia de hoy, que es muy poca la agricultura nueva intensiva, aunque se la sigue mencionando, como vimos, pero solo el 3,6% de los granos del país se produce en la cuenca de Santa Lucía, y no es solo soja, y la cuenca de Santa Lucía es el 9% más o menos de la superficie nacional. Es decir, no pueden ser la causa, además que apareció antes de ayer. El problema es que la principal causa de contaminación se llama erosión de suelos, que llega a las aguas. Y ese evento de los fines de las posguerras ya venía de los 30 o de antes. Generó tal erosión, porque se hizo en forma tal que generó tal erosión, que buena parte del noreste de Canelones, de donde viene esa cuenca, está prácticamente en desuso relativo agropecuario, ha perdido enormemente su capacidad productiva por eso. Denos ejemplos, por favor, de lo que es erosión de suelos así tan general, si lo puede bajar a tierra. Y la erosión es un proceso natural por el cual toda superficie elevada, cada vez que llueve o pasa viento, se desgasta y los materiales son arrastrados. ¿Causas naturales? Son naturales, pero se aceleran violentamente si se destapa el suelo. Que es lo que hace la agricultura tradicional para preparar la tierra. La borea, lo suelta y los pone a que sufra. Hay hasta una chamarrita que cantaba Citarrosa, que se llama Tierrita Poca, que dice: te escurriste de a poco por la bajada recostándote al fresco de la cañada. Bueno, de eso estamos hablando. Y la chamarrita está dando cuenta de un hecho folclórico que parecía que era natural. No es natural, lo genera el hombre. Ahora, por suerte, las nuevas tecnologías permiten combatir eso, aunque generan otros problemas. Me refiero sobre todo a la siembra directa. Pero el problema, si empezamos a hablar de cosas que no son, nunca nos vamos a centrar en lo que es y corregirlo. Bueno, lo que se está haciendo, siguiendo recomendaciones que se hicieron en algún momento por parte de la academia o de contrato con la academia, que son las normas que implantó la Dinama a partir de estos eventos que la venía elaborando de antes, en las cuales participa el Ministerio de Agricultura, apuntan en primer lugar, entre otras cosas, a eso. Pero eso va a tener un efecto que capaz que se puede ver de aquí a N años para adelante, porque los sedimentos que ya están en la cuenca y que todavía no salieron de ella, y están en los bajos y están metidos en las represas, ustedes pasan por la represa de Caneo Grande y la miran y parece una enorme taza de Bascolet. Bueno, eso es sedimento en suspensión. Ahí están los niveles de fósforo más altos de toda la cuenca, según la monitoreo de Dinama. Entonces, ahí es donde hay que apuntar las baterías. Creo que una opinión tal vez diferente debe tener el dirigente del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, que nos acompaña desde en línea, en este momento en directo. César, ¿me escucha? Hola. Sí. Vega, ¿cómo le va? Hola.
¿Me escucha bien? Lo escucho lo más bien, sí. Bien. Estamos debatiendo sobre la calidad del agua, Vega. Bien, te escucho ahora. Yo recuerdo perfectamente cuando se hizo esa suerte de simulación de debate entre los candidatos para las elecciones. Usted hacía especial hincapié en el medio ambiente y puntualmente en los agroquímicos. Y me gustaría su opinión sobre el tema de la calidad del agua. Bueno, primeramente un saludo para todos. Fernando García, que fue profesor mío cuando todos éramos jóvenes. Sí, preocupado siempre. Desde que en alguna oportunidad nos tocó dar una especie de primicia con respecto al contenido de atracina, que es un herbicida, y endosulfán, que es un insecticida. En el agua, gracias a algunos compañeros funcionarios de la OCE, escucha de nuestro programa. Y de ahí para adelante yo me empecé a interiorizar de la situación del río Santa Lucía en particular, pero cierta vez yo soy de Paysandú y bueno, andando de paseo por allá, no se pudieron bañar mis hijos en las playas en donde yo me bañaba de pequeño porque estaba prohibido, porque estaba todo contaminado. ¿Usted toma agua de la canilla? No, pasa por acá enfrente el agua. Yo vivo en una chacra. Ajá. Y lo mismo que Panario, es decir, no, ni siquiera la tengo, no la quise. Es decir, tomo agua de pozo que en alguna oportunidad viene de 40 y pico de metros de profundidad. Analizamos, estaba bien, y seguimos tomando de esa. Y pasa por un filtro de malla. Eso es lo que tomamos acá. Bueno, en fin, yo creo que a esta altura del partido tiene que pasar por filtros o por purificadores de agua. Hay una gran diferencia, mis hijos me lo comentan porque, bueno, en Montevideo lo notan claramente, el contenido de cloro en el agua de OCE es muy alto. Si pasa por un filtro se sigue notando el cloro, con carbón activado lógicamente, y si pasa por un purificador no se nota más la presencia del cloro, por lo tanto, y el cloro genera metabolitos desde que sale de la planta de purificación de OCE hasta que llega a la canilla de nuestras casas, y sobre todo cuando abrimos la canilla de mañana, luego de que estuvo cerrada muchas horas. Y el cloro es un oxidante, el cloro es un envejecedor, digamos, de la vida. A más de la presencia de lo que yo denomino siempre agrotóxicos, porque son venenos para usar en el agro, son tóxicos para usar en el agro. ¿Usted cree que bueno, su posicionamiento y el de otros ambientalistas y científicos son escuchados? ¿Este país tiene conciencia para usted del camino a seguir en pos de cuidar la potabilidad del agua de aquí en adelante? Una pregunta difícil yo me afirmaría en un libro que tengo por acá para trabajarlo un poco más científicamente. Es un librito que le recomiendo a todos aquellos que están hablando del tema del agua, que se titula Plaguicidas en el medio ambiente. Es un trabajo coordinado por la doctora Mabel Burger, que se hizo en 1989, y donde nos recomienda lo que hacer. De lo que ahí decía, no hicimos nada. Y pasaron un lote de años. Por lo tanto, mi temor, espero que no suceda así, es que nos vayamos hablando de este tema y definitivamente no hagamos nada, porque esto se soluciona en el río, desde mi punto de vista y como productor orgánico, que dentro de un rato, cuando afloje el sol y esperando que llueva me pongo a plantar espinaca, es el cuidado de la cuenca del río Santa Lucía. Y eso se puede hacer únicamente se puede hacer con producción, regenerando todo el monte para no volver a cortarlo nunca más, con plantas nativas. Volver atrás, ¿no? Volver atrás, digamos, a un paisaje...
anterior. Tenés que hacerlo porque ese monte funciona como una especie de filtro y plantar esas plantas y esperar que crezcan lleva muchos años. Y luego impedir ya mismo el talado, que se sigue talando. Hay puentes en el río Santa Lucía de contrabando por los cuales se saca leña. Dejar de usar leña nosotros mismos de monte, porque los asados salen bien definitivamente también con leña de eucaliptus, y ya que hay eucaliptus, usémosla. Y después plantar en la cuenca solamente orgánico, es decir, orgánico como yo hago acá en mi chacra, es decir, sin fosfatos, sin nitrógenos, sin endosulfán. Bueno, ahora el endosulfán ya está prohibido, sin agrotóxicos, de tal manera